Capítulo 3. De nuevo en ruta. El Plus Ultra zarpó del puerto de Sevilla a través del río Guadalquivir rumbo a Las Palmas de Gran Canaria. Era la primera vez que yo iba a hacer una travesía de varios días en barco, pues desde Barcelona a las Islas Baleares solo eran 12 horas. Para las Canarias eran 3 días. Lo bueno es que te proveían las 3 comidas diarias. El segundo día de viaje, el barco se movió bastante y, unido al olor de aceite de los motores, la mayoría de los pasajeros nos la pasamos vomitando. La sensación era horrible. Poco podía imaginarme en esos momentos que pasaría 7 años de mi vida trabajando en barcos. Lo bueno fue que el movimiento solo duró varias horas y al llegar la calma, el mareo desapareció. Ya faltaban pocas horas para que el Plus Ultra llegase a nuestro destino. Estábamos ansiosos por llegar. Por fin avistamos la isla. ¡Qué emoción! En el barco habíamos conocido a 3 suizos, 2 chicas y el hermano de una de ellas. Eran como un par de años mayores que nosotros, hablaban muy poco español. Iban también de aventura, decían que pensaban trabajar como go-go, o sea, bailando en alguna discoteca. Salimos juntos del barco y nos ofrecimos para ayudarles con el idioma. Dimos con una pensión muy céntrica, a la espalda del Parque Santa Catalina. Era lo más barato que podíamos conseguir. Pensándolo ahora, era una verdadera posilga, aunque en aquellos días no nos asustábamos de nada. Allí nos instalamos todos. Una habitación para Carlos y yo, otra para las 2 chicas y una individual muy pequeña para el hermano. Teníamos dinero para subsistir máximo una semana, por lo que había que procurar encontrar trabajo lo más pronto posible. Empezamos a conocer Las Palmas, los lugares baratos para comer, la playa de las canteras y las discotecas. Al mismo tiempo preguntábamos en los restaurantes si tenían trabajo. Era finales de septiembre y prácticamente estaba comenzando la temporada turística. Ya había bastantes extranjeros, sobre todo de los países nórdicos. Nos sentíamos felices. Después de varios días, Carlos consiguió trabajo de ayudante en la cocina de un restaurante chino y yo de ayudante de camarero en un restaurante sueco. Quedábamos muy cansados después del trabajo, pero siempre encontrábamos fuerzas para irnos a la disco. Ya llevábamos como un mes en Canarias cuando una noche llegó un grupo de suecos a comer al restaurante. Yo servía las mesas y estaba al pendiente de lo que necesitaran. De pronto sentí una mirada clavada en mí. Era una muchacha del grupo, bastante bonita y más o menos de mi edad. Yo la miraba y ella no me quitaba la vista. Cada vez que miraba hacia ella, me estaba mirando. No me lo podía creer. ¿Estaría soñando? Así nos llevamos lo que duró la comida. Y cuando ya se iban, me dejó una nota con su nombre y la dirección del hotel donde estaba. Al día siguiente, en nuestras horas libres, Carlos y yo fuimos a buscarla. Yo apenas sabía algunas palabras de inglés. Carlos se defendía bastante bien porque estuvo en Argentina unos años en un colegio bilingüe. Pudimos dar con ella y quedamos por la noche en ir a bailar cuando terminásemos nuestro trabajo. Ella invitaría a una amiga para Carlos. Así fue. Estuvimos en la disco hasta las 5 de la mañana. Yo estaba que flotaba. El problema era que terminaban sus vacaciones en 2 días y yo sentía que me había enamorado. Al día siguiente estuvimos también con ellas. Yo no dejaba de pensar en que en pocas horas ya se iba. Era la primera vez que salía con una sueca y no me resignaba a perderla tan pronto. Entonces le dije que me iría a buscarla a Suecia.
Lloré cuando nos despedimos y le comenté a Carlos que ya no podía continuar en la isla, que me iba para Suecia. Le pedí que me acompañara, ya que ambos teníamos pasaporte y aún no lo habíamos estrenado. Al principio, Carlos me dijo que estaba loco. Sin embargo, pude convencerlo para que fuésemos juntos. Dijimos en nuestros trabajos que nos íbamos y nos pidieron quedarnos al menos una semana más mientras entrenaban a otros chicos. Comenzamos a prepararnos para el viaje. Compramos los pasajes en barco para Cádiz, el extremo sur de España. En aquellos días era impensable por el costo viajar en avión. Con el resto del dinero que nos sobró, después de adquirir los pasajes, lo que hicimos fue comprar unos 25 cartones de tabaco americano Winston. También compramos algunos relojes y varios radiotransistores pequeños. El propósito era pasarlos para la península y allí revenderlos. En Canarias, al ser Puerto Franco, no se pagan impuestos y todas esas cosas están como a la mitad de precio. El problema era cómo pasarlos, pues solo permitían 3 cartones de 20 cajetillas por persona. Para ello, ideamos un plan. Como eran 3 días de travesía, teníamos tiempo para conocer a varias personas que no llevasen tabaco y pedirles que nos pasaran 3 cartones cada una. Y así lo hicimos. Les entregamos una bolsa con 3 cartones a 6 personas diferentes. Nos la amañamos para pasar la aduana de los primeros y luego fuimos recogiéndoles las bolsas. El plan funcionó casi a la perfección, pues no hallábamos al legionario al que le habíamos entregado una de las bolsas. Había desaparecido. Entonces nos acordamos que él nos había dicho que iba hasta Madrid, así que fuimos a la estación y allí le hallamos en el andén. Al vernos, intentó disculparse, nos dijo que había tenido que salir muy rápido a la estación para tomar el tren y que no nos había visto. Le dijimos, no importa, lo bueno es que te encontramos, y nos entregó la bolsa con el tabaco. Realmente fuimos unos ingenuos en pedirle el favor a un legionario. ¿Acaso no sabíamos los sinvergüenzas que muchos eran? Pero en fin, lo bueno fue que la recuperamos. En una maleta metimos todo el tabaco y allí mismo en Cádiz vendimos algunos cartones en algunos bares al doble de lo que nos habían costado. Decidimos irnos en tren hasta Madrid y desde allí comenzaríamos a hacer autostop, o sea, parando coches hasta Suecia. En verdad, no teníamos ni idea de lo que pretendíamos. Pasamos como 2 noches en Madrid en una pensión de mala muerte. Allí vendimos el resto del tabaco y algún que otro reloj y radios transistores. Ya teníamos algo de dinerito. Era como finales de octubre. Ya refrescaba bastante por las noches. No nos imaginábamos la aventura que íbamos a emprender. Por fin nos pusimos en la carretera dirección norte. Muy pronto nos dimos cuenta de que no iba a ser nada fácil, pues ningún auto paraba. Nadie se quería arriesgar a meter a 2 extraños en su coche. Decidimos separarnos en la carretera y reencontrarnos en distintos pueblos o ciudades que fijábamos. Para ello, la regla era que el primero que llegara a tal ciudad buscaría la plaza principal y esperaría en alguna banca el tiempo que fuese necesario a que apareciese el otro. Siempre seguíamos a rajatabla la norma, pues en caso contrario había el riesgo de perdernos y sería muy difícil encontrarnos. Eso implicaba que el primero que llegara al lugar que habíamos establecido, a veces tenía que esperar en la plaza todo un día hasta que el otro apareciera. Qué bien nos hubiese venido en aquellos días disponer de un par de celulares. Llegamos a Burgos y estuvimos 3 días, pues conocimos a un chico bastante buena onda que insistió en que nos quedásemos. Nos invitó a su casa y conocimos a su familia. Allí en Burgos ya hacía bastante frío. Nos dimos cuenta que cada vez se iba a poner la cosa más complicada,
pero estábamos decididos a seguir adelante. Por fin, después de muchas peripecias, cruzamos la frontera con Francia. ¡Qué ilusión! Otro país, otro idioma. Era la primera vez que salíamos de España. La primera noche la pasamos en una pensión de un pueblecito cerca de la frontera y hacía un frío que pelaba. Yo salí a la calle para conocer un poco. Carlos se quedó en la pensión porque se estaba resfriando y no se sentía bien. El día siguiente no paraba de llover. Llegamos hasta una gasolinera cuando ya estaba oscureciendo. Nadie se animaba a llevarnos. Era aún más difícil que en España. Por fin llegó en su coche un anciano sacerdote bastante gordo que, según parecía, se compadeció de nosotros. Con dificultad pudimos comunicarnos. Él se ofreció a albergarnos esa noche en la residencia donde vivía. Carlos se subió adelante. Poco después estiró su brazo hacia atrás y con su mano me tocaba por encima de mi rodilla. Yo no sabía qué quería decirme. Cuando pudo, me comentó que el cura le manoseó su pierna. A pocos kilómetros de allí estaba la mansión. Era una residencia de ancianos que el sacerdote dirigía. Cuando entramos en la majestuosa casa, fuimos abordados por un grupo como de 20 o 30 ancianos. Éramos un verdadero espectáculo para ellos. Todos sonrientes, nos hablaban y obviamente no entendíamos nada. El sacerdote les explicaba no sé qué sobre nosotros. Nos pasaron a la habitación que nos asignaron para que dejásemos nuestro equipaje y era muy confortable. Había 2 enormes edredones en las camas. Por lo menos esta noche no vamos a pasar frío, pensé. Luego nos llamaron para la cena con todos los ancianos. Estaban felices de tenernos con ellos y se esforzaban para comunicarse con nosotros. Por nuestra parte, les sonreíamos, era lo único que podíamos hacer. La cena estaba deliciosa y abundante. Comimos cantidad, sabiendo que eso no se presentaba todos los días. Después de la cena, el cura y otro anciano que parecía ser importante allí, nos llevaron a otra sala y nos ofrecieron unas buenas copas de coñac. Mientras nos tomábamos un par de copas para dormir a gusto, ambos personajes nos insinuaban sus pretensiones. Obviamente, les paramos el carro y nos fuimos a nuestra habitación. Por la mañana, después de un buen desayuno, el cura nos dejó en una gasolinera rumbo al norte. Seguimos avanzando con mucha dificultad, pues no queríamos separarnos. Al final no tuvimos más remedio que hacerlo, pues nadie nos recogía a los 2 juntos. Teníamos una dirección que alguien nos dio para París de un albergue católico donde te daban cama por 2 o 3 semanas si no tenías dónde dormir. La dirección era Rue de la Pompe o algo así. Cuando nos faltaban como 500 kilómetros para llegar a París, no tuvimos más remedio que separarnos, quedando en vernos en ese albergue. Una vez solo, un coche me llevó hasta la ciudad de Tours y desde allí otro me dejó en París. Este último me hizo el favor de dejarme en la mencionada calle del albergue. Como ya era muy tarde, yo llamaba y nadie abrió la puerta. Así que me puse a caminar buscando algún refugio para pasar la noche, pues hacía un frío terrible. Por fin me metí en el portal de una casa y allí me acurruqué sin poder dormir, esperando que amaneciera. Cuando ya fue de día, me acerqué al albergue y esperé a que abriesen. Poco después, con gran alegría vi aparecer a Carlos. A él le había sucedido lo mismo que a mí. Llegó tarde a París, se encontró el albergue cerrado y pasó la noche igual que yo, refugiado en el portal de una casa a poca distancia de donde yo había estado.
qué lástima. Una vez juntos, fuimos a hablar con el sacerdote encargado del albergue y nos asignaron unas camas literas en un gran dormitorio, donde por lo menos habíamos 40 personas. El cura nos dijo que procurásemos algún trabajo o algo, porque allí no podíamos estar más de 2 o 3 semanas. Hacía bastante frío en París para ser noviembre, y Carlos no se recuperaba del resfriado. Debido a ello, tomamos la decisión de quedarnos en París, pues no nos animamos a seguir para el norte de Europa en esas circunstancias. El frío pudo más que el amor. Estuvimos casi un mes allí y conocimos todo lo típico y bohemio de París. Para subsistir estuvimos vendiendo las pocas cosas que nos quedaban de Canarias. Prácticamente lo que comíamos era unas enormes barras de pan con margarina y mermelada y algún que otro fiambre y queso que comprábamos en el súper. Ya estaba llegando diciembre cuando conocimos en una estación de metro a 2 hippies inglesas de nuestra edad, Anne y Elizabeth. Estaban recién llegadas de Inglaterra y al momento nos hicimos amigos. Al instante me olvidé de la sueca. El frío era insoportable. Les dijimos que éramos de España y que allí hacía calor. Les propusimos ir para allá y les pareció buena idea. El problema era el mucho equipaje que entre todos llevábamos. Se nos ocurrió ir a las oficinas del ferrocarril y facturar todo el equipaje para Madrid a nombre mío y pagar en destino. Solo nos quedamos con una mochila cada uno. Como ya sabíamos lo complicado del autostop, pensamos que sería más fácil si nos separábamos en parejas. Las chicas aceptaron. Anne vino conmigo y Elizabeth con Carlos. Nos separamos a la salida de París y quedamos a encontrarnos en Burgos, ya que allí teníamos a nuestro amigo. Pronto se hizo de noche y un camionero que iba hasta el sur de Francia accedió a llevarnos. Anne pudo ir durmiendo en la cama del camionero y yo acompañaba a este tratando de conversar como podía. Al siguiente día, el camión nos dejó en un lugar bellísimo. ¡Qué hermosura el campo del sur de Francia! Cerca de la carretera había un riachuelo y nos acercamos a beber agua. Me hice el valiente saltando por las piedras y me caí al riachuelo. El agua estaba helada. No podía creerlo. ¡Qué estúpido fui! ¿Cómo no había pensado en las consecuencias? Anne por momentos se reía y en otros expresaba su preocupación. Me tuve que desvestir a la intemperie y ella me ayudaba a exprimir la ropa. El problema era que únicamente tenía ese pantalón, la cazadora y las botas, así que solo pude cambiarme los calcetines, la ropa interior, una camisa y un suéter. No tardamos mucho en conseguir un coche que nos llevó hasta la frontera con España. Si el hombre que nos recogió hubiese sabido de antemano cómo le iba a mojar el asiento de su auto, jamás nos habría subido a su coche. Una vez en España nos parecía que hacía más frío aún que en Francia. Desde la frontera alguien nos llevó a Vitoria, capital de Álava, en el País Vasco. Hacía un frío polar cuando llegamos por la noche y no teníamos dinero para una pensión. La pobre Anne ya estaba arrepentida de haber confiado en mí. Ella se imaginaba España con playas y calor. Pobre angelito, no sabía lo que le esperaba. Decidido, como en una cuestión de vida o muerte, me dirigí a un hotelito que se veía económico y le dije a la persona encargada: mire, no tenemos dinero, pero no nos podemos quedar afuera una noche como esta. Todo lo que tengo es este reloj.
El reloj no era de los que habíamos comprado en Canarias, pues ya los habíamos vendido todos. Este lo tenía yo desde hacía bastante tiempo y lo estimaba mucho, pues me lo había regalado mi madre una Navidad. El hombre miró el reloj y dijo: «Es un reloj viejo, esto no vale nada». Yo le dije: «Señor, es buenísimo, no falla nada. Se lo ofrezco porque no tengo más remedio». Al final el hombre accedió y nos dio una habitación con 2 camas. Allí quedó mi reloj. Qué alivio tener garantizada una noche confortable. Anne sacó de su mochila unos sándwiches viejos que aún tenía, yo creo, desde Inglaterra, pero nos supieron a gloria. Al día siguiente llegamos por la noche a Burgos. Contacté a nuestro amigo y nos buscó lugar donde posar por separado. Estábamos preocupados por Carlos y Elizabeth, pues aún no habían llegado, pero por fin, varias horas más tarde, aparecieron por allí. Recuerdo la alegría de las 2 amigas al reencontrarse. Al igual que nosotros, Carlos y Elizabeth también tuvieron sus buenas anécdotas en el viaje. Estuvimos 3 días descansando en Burgos antes de irnos a Madrid, donde teníamos que recuperar nuestro equipaje de la oficina del ferrocarril. Una anécdota que recuerdo en Burgos fue una noche que fuimos a un concierto de música rock donde espontáneamente Anne les pidió al grupo si podía acompañarlos improvisando alguna canción. Le dieron la oportunidad y fue apoteósico como resultó. Recuerdo que cantó magistralmente la famosa canción del grupo The Animals, La Casa del Sol Naciente. Era toda una artista. Imagínense lo ufano que yo me sentía. Esa era mi chica. Trataron de convencerla de unirse al grupo, pero eso no estaba en sus planes. Por fin llegamos a Madrid y con algún dinero que nuestro amigo en Burgos nos había prestado, conseguimos un lugar económico donde dormir. Por la mañana fuimos a la oficina del ferrocarril para ver si había llegado nuestro equipaje y allí nos dijeron que solía tardar de 2 a 3 semanas. Nos informaron la cantidad que tendríamos que pagar al recogerlos y era altísima. Nos facilitaron el teléfono para que estuviésemos preguntando. En ese momento, las muchachas se desesperaron. Elizabeth lloraba, Anne estaba furiosa porque ellas esperaban otra cosa de España, el frío era intenso, ya no querían ni hablar con nosotros. Se dirigieron por ayuda a la embajada británica y tuvimos que acompañarlas porque todo el equipaje estaba a mi nombre. A Elizabeth la repatriaron, pero Anne tuvo que quedarse hasta que llegaran las maletas. La embajada le proveyó alojamiento y yo quedé formalmente de avisar cuando llegara el equipaje. Carlos seguía enfermo. Ambos estábamos delgadísimos. Él ya no pudo más y se fue para Sevilla con un camionero que iba para allá. Le prometí que le llevaría su equipaje. Yo no podía aparecer así en mi casa, sin equipaje y sin nada, por lo que tuve que quedarme esperando a recuperar las maletas. Conseguí plaza en un albergue para personas indigentes. Incluso nos daban por la noche una sopa caliente. La gente que allí estaba eran la mayoría adultos muy deteriorados por el alcohol o las drogas. Alguien de los que se encontraba en el albergue me informó que una forma de conseguir dinero rápido era vendiendo sangre. Fui con él y después de la prueba me sacaron mi primer medio litro. Me dieron 500 pesetas y un vale para un bocata de jamón serrano con una cerveza en la cafetería del hospital. La verdad me pareció fabuloso. A partir de ahí, cada semana iba a sacarme medio litro, hasta que ya la prueba de la hemoglobina dio que mi sangre estaba muy aguada y no me permitieron donar más. Algo
que no podré olvidar son los mareos que me daban en el metro con el calor que hacía adentro. Tenía que cederme el asiento cualquier persona porque me desmayaba. Como necesitaba ahorrar para retirar el equipaje cuando llegase, me salió un trabajo de carbonero. Venían al albergue a las 5 de la mañana y nos recogían en camión a 2 o 3 de los que allí estábamos. El frío era impresionante. Nos llevaban a cargar a pala 2 o 3 camiones de carbón y después a descargarlos por todo Madrid. Era un trabajo durísimo, sobre todo las primeras horas hasta que entrabas en calor. Terminábamos el trabajo como a las 2 de la tarde y quedábamos reventados. Me iba a descansar al albergue hasta el otro día. Así pude ahorrar algo y cuando por fin un día llamé a la oficina y me dijeron que las maletas habían llegado, tenía dinero para recogerlas. Llamé a la embajada británica y de nuevo me encontré con Anne para ir juntos a recoger nuestro equipaje. Nos despedimos como buenos amigos, a ella la repatriaron a Inglaterra y yo me fui en tren para Sevilla. Era un 22 de diciembre cuando llamé a mi madre y a mi hermana para decirles que iba a pasar la Navidad con ellas. Cuando llegué, se sorprendieron de verme tan delgado. Había perdido como 7 kilos. Me recibieron con el cariño de siempre, aunque no podían ocultar el sufrimiento que les causaba el verme tan desorientado. Allí de nuevo nos reunimos Carlos y yo. Él se sintió feliz de recuperar su equipaje. Pasamos esa Navidad recordando las vivencias tan intensas que habíamos tenido.